Bueno, continuando con esta conversación, me acompaña Brian Katulis, un investigador principal en el Middle East Institute. Brian, es un gusto tenerte con nosotros hoy en I24 News en inglés. Ya hay algunos mensajes contradictorios provenientes de los estadounidenses y de los iraníes. El vicepresidente J.D. Vance dijo que Irán va a permitir la entrada de los inspectores nucleares del OIEA. Ahora, el portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de Irán dice que eso no es necesariamente cierto. Primero, Teherán no negoció el tema nuclear durante estas conversaciones en Suiza. Y cualquier interacción con el OIEA tiene que ser aprobada por el Parlamento de Irán y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Entonces, ¿qué se logró realmente en Suiza? No estoy seguro. Aún no tenemos claro cuáles fueron los puntos de la discusión. Fueron discusiones largas, pero cuando tienes dos versiones públicas tan contradictorias de los actores, la administración de Trump y el régimen iraní, que básicamente mienten todos los días, es difícil evaluar. Como analista independiente, ¿qué tanto de esto se parece a la sala de análisis posterior al debate que hay en las campañas políticas, cuando los candidatos debaten entre sí? Lo interesante es que cuando escuché el detalle sobre el OIEA viniendo del lado estadounidense, me vinieron a la mente algunas discusiones en las que participé en febrero, antes de la guerra, cuando escuché de personas que estaban en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que el OIEA de hecho estaba en la mesa, que estaban listos para regresar a Irán y que eso estaba en juego. Y menciono eso porque como analista lo que estoy observando es lo que se logre en estas discusiones. Las que se llevan a cabo en Ginebra y las que continuarán durante 60 días, voy a evaluar si son mejores que lo que probablemente había antes de la guerra, el 27 de febrero esencialmente. Puede que no sea tan diferente, lo cual es bastante irónico porque creo, en esencia le dará al régimen iraní mucho más dinero, como acabas de mencionar, y mucho más poder sobre países como los estados del Golfo e incluso Israel, en cuanto a las amenazas que la red de Irán sigue representando. Bueno, estos inspectores de la OIEA en realidad no han estado dentro de Irán desde la guerra de 12 días en junio de 2025. Ya ha pasado más de un año. Pero incluso si los dejan volver a entrar, Brian, ¿quién puede asegurar que realmente están monitoreando el programa nuclear de Irán? Antes de esta guerra, los iraníes les mostraban a los inspectores de la OIEA los sitios que ellos querían mostrar. Mantenían los sitios nucleares ocultos fuera del alcance de la OIEA. Así que incluso si se les permite volver al país, ¿qué cambia? Esa es una pregunta realmente importante y la respuesta en realidad depende de qué tan buena sea la inteligencia que tienen Estados Unidos, Israel y otros países sobre Irán. Y lo que me preocupa sobre esta guerra, primero, la guerra de 12 días, escuchamos del presidente Trump que el programa nuclear fue destruido, si recuerdas eso, hace aproximadamente un año, a finales de junio del año pasado. Pero luego, 6 meses después, escuchamos que no fue destruido. Y parte de la razón por la que tuvimos que ir a la guerra con Israel contra Irán fue porque el programa nuclear estaba cerca de producir un arma nuclear. Y ese es el problema aquí, cuando tienes una administración estadounidense liderada por el presidente Donald Trump, que como mencioné, miente todo el tiempo, y luego tienes un régimen iraní que ha mentido durante décadas. Es difícil realmente evaluar cuál es la verdad de los hechos en una de las preguntas más importantes que enfrenta el Medio Oriente hoy en día, si Irán está más cerca de tener un arma nuclear o no, y la posibilidad de sitios ocultos. De nuevo, los regímenes de inspección del OIEA solo pueden hacer hasta cierto punto, a menos que estén respaldados por buena inteligencia de varios países como Estados Unidos e Israel, que tienen la capacidad de recolectarla. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esta primera ronda de conversaciones? ¿Es esto una señal de que el memorando de entendimiento realmente puede convertirse en algo más permanente después de 60 días? ¿O muestra lo frágil que es este momento con los iraníes casi saliéndose de las conversaciones y ni siquiera permitiendo que continúen en primer lugar? ¿Hacia dónde crees que se dirige esta situación? Bueno, primero muestra el poder asimétrico que tiene Irán. Me parece que Estados Unidos e Israel desperdiciaron gran parte de su armamento y de sus recursos. Y sí, causaron daño al liderazgo militar de Irán y eliminaron al líder supremo en febrero. Pero irónicamente, la manera en que Trump está negociando esto se está perfilando como un acuerdo de rendición. Eso es peor que el acuerdo nuclear con Irán de 2015, que en retrospectiva se ve bastante bien, porque había regímenes de inspección bastante estrictos y todavía había presión sobre ellos. No hubo esas enormes entregas de dinero en efectivo. Hubo algo, pero no lo que se está proponiendo ahora.
Eso, además del hecho de que Hezbollah en Líbano sigue amenazando a nuestros socios en Israel. Me preocupa que el presidente Trump, porque es tan débil a nivel interno y porque el público estadounidense se ha puesto en su contra, esté buscando un trato bastante malo si seguimos lo que está haciendo JD Vance. Veamos si el secretario de Estado, Marco Rubio, puede hacerlo mejor en la región con los estados del Golfo, pero ellos tampoco están contentos. ¿Sobre qué no están contentos? ¿Qué es lo que más les preocupa después de esta primera ronda de conversaciones? Bueno, tu informe anterior lo cubrió. Primero que nada, no están contentos por el hecho de que fueron atacados, especialmente los Emiratos Árabes Unidos y otros, y no ofrecimos el tipo de apoyo y defensa. Quiero decir, fue mejor. Israel y Estados Unidos en realidad ayudaron a mejorar la situación. Pudo haber sido mucho más catastrófico sin las defensas aéreas y cosas así. Tampoco están contentos de que haya estas discusiones a las que esencialmente Pakistán y Qatar, que es solo uno de los estados del CCG, tienen acceso. Las preocupaciones de algunos de los otros grandes estados árabes del Golfo, que esencialmente no están en la mesa, son similares a lo que ocurrió en el marco de negociación P5+1, que se utilizó en el periodo previo al acuerdo de 2015, y por eso estaban molestos en gran parte por la falta de inclusión en eso. No hay mucha discusión aquí, y por eso espero que sea una buena señal que el secretario Rubio vaya a hablar con ellos. Espero que les pregunte qué les gustaría ver en un acuerdo final, porque ellos tienen que vivir en esa región. Y ellos son los que han estado sufriendo más económicamente por el cierre del estrecho de Hormuz, que de nuevo Irán no tenía influencia sobre eso hasta que empezamos esta guerra con Israel el 28 de febrero. Sí, muchas de las partes que se ven más afectadas por estas conversaciones en realidad no están involucradas en ellas. Brian Katulis es una perspectiva muy importante que debemos seguir mencionando. Gracias por acompañarnos en I-24 News English. Lo aprecio mucho. Gracias, muchas gracias.